Buenas tardes. Bueno, hoy les voy a presentar cómo estoy vestida por Louis Vuitton, con un vestido en color rosa viejo, con unas hermosas flores bordadas traídas de Europa. Haceles un José. Miren, están divinas. Y miren estos anillos, son de Tiffany, espectaculares. Estas perlas, miren estas piedras preciosas, recogidas del Océano Pacífico. Una terminación bordada a mano cosida, divino el vestido. Y miren, ¿les gusta mi cambio de look? Gracias a Roberto Giordano. Estoy de morocha hoy. Bueno, hoy tenemos una mesaza. Vamos a tratar sobre el tema de la pobreza. Vamos a tener al ministro de Educación de Córdoba, Gonzalo Frontera, a una nutricionista muy reconocida, Agustina Mamondi, al doctor Leandro Esquivel y al asistente social Rocío de la Checa. Imperdible el programa. ¡Mesaza! Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, la nutricionista Agustina Mamondi, el doctor Leandro Iván Esquivel, el ministro de Educación de Córdoba, Gonzalo Frontera, la asistente social, Rocío de la Checa, y la señora Mirta Legrand. Hoy tenemos una mesaza. Hoy vamos a hablar sobre la pobreza. Ahora vamos a ver un video sobre estas áreas marginales. Adelante, señor director. La pobreza se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable, incluyendo la posibilidad de llevar una vida larga y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, contar con libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria. Las mediciones de la pobreza. Para caracterizar las condiciones de vida de la población, y en particular la pobreza, es necesario tener en cuenta múltiples aspectos o dimensiones. La elaboración de mediciones que permitan conocer la cantidad de personas que viven en condiciones inadecuadas o en situación de pobreza y dónde se localizan. A través de esa información, es posible identificar cuáles son los grupos de población más afectados, qué carencias sería necesario reducir y de qué manera pueden optimizarse los recursos que el Estado invierte. La Argentina fue uno de los primeros países que aplicaron metodologías de evaluación de pobreza que utilizaran los datos obtenidos en los censos. La metodología que se utilizó para analizar las condiciones de pobreza se conoce como necesidades básicas insatisfechas y consiste en la elaboración de una serie de indicadores a partir de las variables relevadas en los censos. El objetivo es identificar los hogares que no logran satisfacer un conjunto de necesidades consideradas indispensables y se hallan, en consecuencia, en condiciones de pobreza. Vivienda. El 25% de los hogares argentinos sufre carencias habitacionales, es decir, que ningún rincón del país escapa de este problema. La cantidad de familias que viven en ranchos, casillas, pensiones, inquilinatos, locales, casas precarias o bien posee una unidad de modo irregular, lo ocupa ilegalmente, vive de prestado o en su lugar de trabajo. La caracterización de las condiciones de vida a través de la medición de las necesidades básicas insatisfechas centra la atención en los hogares con privación o falta de acceso a bienes y servicios básicos como las viviendas, condiciones sanitarias y educación. Se considera que un hogar está formado por el conjunto de personas que habitan en una misma vivienda compartiendo los gastos de alimentación. No se tiene en cuenta ningún vínculo de parentesco. Los indicadores de NBI utilizados habitualmente en nuestro país evalúan las condiciones de construcción, las viviendas, la provisión de servicios sanitarios y el acceso a la educación. Se considera que un hogar tiene necesidades básicas insatisfechas o es pobre por NBI cuando posee una o más de las siguientes características. Vivienda inconveniente. Habita, por ejemplo, pieza de inquilinato o vivienda precaria como un rancho, una casilla o una casa construida con materiales inapropiados, es decir, paredes de cartón, piso de tierra, sin provisión de agua por cañería. Hacinamiento crítico. La relación entre el número de personas que habita la vivienda y la cantidad de cuartos disponibles. Supera las 3 personas por cuarto. Condiciones sanitarias deficientes. No posee retrete en el baño o no tiene descarga de agua. Menores fuera del sistema escolar.
hay al menos un niño de edad escolar, de 6 a 12 años, que no asiste a la escuela. Existe además un quinto indicador, que se utiliza con menor frecuencia y que relaciona la capacidad que tiene el hogar para proveer de los medios económicos necesarios al conjunto de sus miembros. Este indicador, denominado capacidad de subsistencia, evalúa la educación del jefe del hogar, considerando que si posee menos de tercer grado de educación primaria, tendrá pocas posibilidades de acceder a un trabajo de buenos ingresos, y la cantidad de personas que dependen económicamente de los miembros que tienen un trabajo y un ingreso. Cuantas más personas dependan de los que tienen ingresos, menor será la capacidad del hogar de alcanzar los bienes esenciales para su subsistencia. Se considera que la privación, asociada con la falta de acceso a bienes y servicios, tales como vivienda y educación, constituyen un núcleo de pobreza estructural, es decir, un conjunto de condiciones que tienen mayor perdurabilidad. Esto sucede, por ejemplo, porque la modificación de las condiciones de la vivienda requiere una inversión de dinero que muchas familias en condiciones de pobreza no pueden realizar. Esto hace referencia a que hoy no solo los pobres son más pobres que antes, sino que los que no eran pobres ahora forman parte de esta categoría. Las deficiencias en la vivienda y la falta de saneamiento constituyen un determinante reiterado del exceso de mortalidad y una característica sistemáticamente vinculada a los niveles de pobreza. En cuanto a la alimentación, con respecto a la pobreza, las estadísticas se basan en 3 indicadores: peso para la salud, que mide la desnutrición global; talla para la edad, que refleja la desnutrición crónica; y peso para la talla, que mide la desnutrición aguda. Organizaciones intermedias como CESNI y CONIN estudian y difunden esta problemática desde hace muchos años, pero deben ser, además de ellos, el Estado y la sociedad en su conjunto los que asuman como propia esta realidad y la transformen. Con respecto a la salud, en base a la alimentación, un niño desnutrido, malnutrido o poco estimulado tiene el cerebro en peligro. El desarrollo del cerebro, que se produce desde la gestación en el útero de la madre hasta pasados los 20 años, afronta durante ese tiempo diferentes periodos sensibles en los cuales genera nuevas conexiones. Su evolución requiere los nutrientes adecuados, un ambiente estimulante desde el punto de vista cognitivo y emocional. Cuando un niño crece en la pobreza o en la indigencia, la maduración de su cerebro puede sufrir un impacto negativo. Se considera como desnutrido a un niño que se encuentra por debajo del PC-10. Investigadores publicaron recientemente una investigación que demostró que la pobreza afecta y disminuye el tamaño del cerebro de los chicos y adolescentes, así como su desempeño cognitivo. La falta de una buena alimentación impacta negativamente en el cerebro de manera temprana y genera también un nivel más profundo de nocividad en cuanto a angustia, depresión y estrés, si se lo compara con cerebros bien nutridos. El investigador argentino Sebastián Di Pina ha realizado investigaciones que verifican diversas realidades. Que la pobreza se asocia a desempeños cognitivos más bajos desde el primer año y durante toda la primera década de vida. Que esos desempeños bajos se asocian a ambientes hogareños con dificultades para estimular el aprendizaje. Y también que a través de diferentes intervenciones cognitivas en la escuela y en el hogar es posible recuperar diversos aspectos de tales desempeños en muchos de estos chicos, que en algunos casos pueden contribuir con mejorar su desempeño académico. La educación en base a la alimentación. Existe un vínculo entre educación y nutrición, especialmente la educación como indicador del desarrollo humano. La nutrición y educación hacen que los niños mejoren su capacidad para aprender. Se conoce también que los niños desnutridos tienen un rendimiento escolar menor. Para una buena nutrición de la familia es necesario que exista disponibilidad de alimentos y que estén accesibles en las comunidades. Se entiende como disponibilidad de alimentos la cantidad y calidad de alimentos que se pueden utilizar para cubrir las necesidades nutricionales de la persona. Se entiende por acceso alimentario el ingreso necesario para adquirir la canasta básica de alimentos, el cual es influenciado por empleo, nivel de precios, educación, conocimientos alimentarios nutricionales y tamaño de la familia. El nivel de ingresos, según los precios del mercado, se traduce en una mayor o menor capacidad de compra de alimentos y es determinante para satisfacer las necesidades básicas de la alimentación.
El consumo alimentario es la cantidad y calidad de alimentos que ingiere la persona y depende de los precios de los alimentos, la capacidad de compra, hábitos alimentarios, miembros por familia, distribución intrafamiliar y elaboración o transformación de los alimentos. La desnutrición puede afectar el desarrollo cognitivo, causando daños directos estructurales en el cerebro y en el desarrollo motor infantil y alterar la conducta exploratoria. Efectos a largo plazo pueden surgir a través de la adaptación estructural y funcional, la persistencia de los déficits tempranos, en parte debido a la falta de oportunidades para la remediación de ambientes con carencias y mediante la modificación de la forma en la que las personas abordan el aprendizaje. Uno de los nutrientes más importantes en el desarrollo del niño es el hierro. La carencia de hierro en los primeros años de vida está asociada a comportamientos deficitarios en el lenguaje, la motricidad y áreas socioafectivas. Estudios longitudinales vinculan una pobre nutrición con deficiencias en el desempeño escolar y con una reducción en el campo cognitivo. La vivienda en base a la alimentación. La seguridad alimentaria familiar se refiere a la capacidad de las familias para obtener, ya sea produciéndolo ellas mismas o comprándolos, alimentos suficientes para cubrir las necesidades dietéticas de sus miembros. En la última década, se ha constatado que los alimentos constituyen uno de los muchos factores que determinan cómo los hogares pobres llegan a establecer un justo equilibrio entre los intereses contratantes para subsistir a corto y largo plazo. El estado nutricional depende de que se cumplan las siguientes condiciones. Primero, que los alimentos de que dispone la familia se repartan de acuerdo con las necesidades individuales. Segundo, que los alimentos sean variados e higiénicos. Y tercero y último, que cada miembro de la familia disfrute de un estado de salud que le permita beneficiarse desde el punto de vista nutricional de los alimentos consumidos. Las cuestiones de seguridad alimentaria varían según se trate de un medio urbano o rural. En las zonas urbanas, la seguridad depende sobre todo del nivel de ingresos y la relación con los precios de los alimentos y otros bienes de consumo. En las zonas rurales, sobre todo en zonas de difícil acceso, dependen fundamentalmente de la disponibilidad de alimentos, a la cual está muy en relación con la producción agrícola. La pobreza es un factor determinante de la inseguridad alimentaria crónica en los hogares. Los pobres no tienen medios o derechos suficientes para asegurarse el acceso de los alimentos, aunque estén disponibles en los mercados locales o regionales. Además, los pobres son vulnerables a sacudidas que pueden hacerles caer en la inseguridad alimentaria temporal o transitoria. La capacidad en los hogares para adquirir alimentos suficientes se puede ver afectada por acontecimientos que escapan a su control inmediato. Los alimentos tienen una dimensión social y cultural muy marcada. En primer lugar, es obligado señalar que los hábitos alimentarios de un individuo se configuran en el entorno familiar, se reafirman en la adolescencia y se van modificando en la edad adulta, según sean las circunstancias personales, y en este sentido, la vivienda y el entorno familiar juegan un papel fundamental. El hogar constituye el centro primario de aprendizaje del conocimiento, las prácticas y actitudes sobre alimentación y nutrición. La inseguridad alimentaria y los esfuerzos a menudo extenuantes que se realizan en los hogares afectados para alejarla es la causa de muchos sufrimientos humanos. La alimentación es esencial para la supervivencia y las personas que gozan de seguridad alimentaria están en general emocionalmente más seguras y en mejor situación psicológica que víctimas de inseguridad alimentaria. Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada por la OMS. La Organización Mundial de la Salud clasifica la extrema pobreza como la más cruel de las dolencias. Sostiene que la pobreza es el motivo de que no se vacunan a los lactantes, de que las poblaciones no dispongan de agua potable apta para el consumo humano, ni de estrategias de saneamiento ambiental adecuado, de que los medicamentos curativos y otros tratamientos resulten inaccesibles al alcance de los pobres y de que las madres mueran durante el embarazo, el parto o el puerperio. En la Argentina, la brecha de mortalidad materna entre provincias ricas y pobres constituye un claro ejemplo de inequidad sanitaria y expresión del impacto de la pobreza sobre la posibilidad de ejercer el derecho a la salud y a la supervivencia. Casi la mitad de los nacimientos en nuestro país son producto de embarazos no buscados. Más de 3.000 nacimientos se producen en chicas menores de 15 años en circunstancias por la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos. Según UNICEF, los niños y niñas que viven en la pobreza sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar.
impidiéndoles disfrutar de sus derechos o participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad. Los logros en salud y educación están íntimamente relacionados con las condiciones socioeconómicas en las que vivimos. Los niños que nacen en hogares con bajo NSE tienen mayor prevalencia de problemas de salud física, mental y viven menos que aquellos provenientes de sectores afluentes de la sociedad. El concepto de gradiente de salud expresa la correlación sistemática entre el nivel de salud alcanzado y el estatus social. Ello se asocia a un descenso progresivo en los niveles de salud alcanzados a medida que desciende el NSE. Las consecuencias de crecer y desarrollarse en entornos desfavorables aumentan las posibilidades de desenlaces adversos en materia de salud, comportamentales y económicos a lo largo de la vida. Según la Convención de los Derechos del Niño, todo niño tiene derecho a alcanzar el máximo estándar de salud posible. La realidad muestra que el ejercicio pleno de este derecho está limitado significativamente por las condiciones adversas de vida. La salud es un bien social, pero cada vez nos alejamos más de una salud pública de mayor calidad. 7,6% utiliza el sistema público. El PIB que destina la Argentina a la salud es del 10,2% y gasta por habitante 1.725 pesos. Hay un 70% de niños de las provincias del norte que no poseen plan médico. En los servicios públicos no se advierten progreso en el acceso a servicios de salud de calidad para los sectores más vulnerables. El Estado es capaz de generar importantes niveles de consumo y prestar nuevos servicios, pero no de asegurar su llegada a todos. Las familias buscan un lugar donde atenderse en la mejor condición posible, y la medicina prepaga apareció como opción para aquellos que puedan pagarla. La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. La sociedad en que vivimos los argentinos se caracteriza por ser profundamente injusta en cuanto a las posibilidades que brinda. Las deficiencias del sistema educativo constituyen, en la Argentina, la razón fundamental de esta falta de oportunidades. Es evidente que el fracaso en las políticas educacionales, caracterizadas por un desinterés indignante por parte de los gobernantes del país, tiene un rol fundamental en la realidad injusta e insegura que vive la Argentina. Solo 5 de cada 10 alumnos que empiezan en primer año lo concluyen en los 6 previstos por el sistema educativo, y 4 de cada 10 egresan efectivamente en ese periodo. Son los adolescentes los que se pierden en el camino, se disgregan, se quedan de año, se van por un tiempo o para siempre, y no pueden, por diversas causas, sostenerse hasta el final. Según los últimos datos oficiales disponibles, la tasa de abandono interanual en Córdoba, en el ciclo básico del secundario, es del 8,24%, y en el orientado, del 13,86%. En todo el nivel es del 23,34%. El desempeño escolar de los alumnos mejora cuando los padres apoyan a sus hijos, por sus notas y cuando supervisan el desarrollo escolar de ellos. Los logros también son mejores cuando sus docentes asisten de manera regular a la escuela, y puntualmente. Esto es una de las causas del mal desempeño de los jóvenes, ya que rara vez en las familias de escasos recursos los padres se preocupan por la educación de sus hijos. Están más concentrados en sus trabajos y no le dedican el tiempo necesario en estimularlos para su aprendizaje. Además, muchos de los profesores en colegios públicos no cumplen correctamente sus horarios, lo cual dificulta aún más la educación de los jóvenes carenciados sin poder recuperar las horas de clases perdidas. El 33,1% de los jóvenes de 17 años cursa el último año de la secundaria, el 29,6% asiste con sobreedad y el 37,3% abandona la escuela. El 11% de los chicos de 14 años y el 13,8% de los de 15 están fuera del sistema. Argentina y Uruguay aparecen como los países con mayor repetición. Argentina también tuvo un aumento en ambos tramos de la educación secundaria, pasando de un 7,7% en 2002 a un 11,7% en el ciclo básico y de un 4,7% a un 6,5% del secundario superior. Pocos alumnos que llegan a sexto año del secundario, en especial en escuelas públicas, pusieron en alerta en estos días a algunos directivos que temen la fusión y cierre de algunas divisiones por falta de estudiantes. El desgranamiento es una realidad cada vez más visible. Algunos colegios tienen en sexto año la mitad de las divisiones que acreditan en primero.
Incluso hay cursos donde no tienen más de 7 estudiantes. En Córdoba, según los últimos datos oficiales disponibles, el 48,1% de los alumnos termina secundario en el tiempo previsto. El 39,3% concluye en 6 años en las escuelas públicas y el 64,2% lo hace en ese plazo en las privadas. Muchos finalizan el cursado pero no reciben el título porque adeudan materias durante años. Solo el 37,8% egresa en el tiempo estipulado, el 28,8% de quienes asisten a escuelas de gestión estatal y el 54% de aquellas que concurren a las privadas. La pobreza es casi el doble de la admitida por el gobierno. Supera el 30% y alcanza a más de 12 millones de personas en el país. Hay más de 4 millones de indigentes. La inflación y ahora la caída de la actividad son las principales causas. Las estadísticas oficiales resaltan que el 17,8% de los ciudadanos viven bajo la línea de pobreza. 3 informes privados estiman que superó el 30%. Para el gobierno, la indigencia alcanzó el 5,1%. Otras mediciones la ubican en más de un 10%. Según el organismo estatal, el INDEC, para mediados de 2013 la pobreza alcanzaba al 4,7% de la población, mientras que apenas el 1,4% de los argentinos estaban bajo la línea de indigencia. Para la Universidad Católica Argentina, la pobreza oscilaba entre un mínimo del 25,6% y un máximo del 27,5%, mientras que la indigencia entre el 5,1% y el 5,5%. Para la CGT de Hugo Moyano, una familia de 4 personas con niños menores de 15 años, para no ser pobre necesita un ingreso diario de 272 pesos, lo que equivale a 8.600,22 pesos mensuales. De esto se depende que hay poco menos de 12 millones de pobres, el 28,9% de la población. Cerca de 2 millones de personas están bajo la línea de indigencia. Para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, 1 de cada 3 personas es pobre. El 23,4% de la población, 9.967.519 millones de personas, están bajo la línea de pobreza, y el 7,5%, 3.194.669, eran indigentes. Para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, IPIPP, 1 de cada 3 personas es pobre. El 23,4% de la población estaba bajo la línea de pobreza, y el 7,5% eran indigentes. El PBI es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado. El PBI en el 2010 fue de 11.463,8 dólares por habitante. En el 2011, 13.745,8 dólares por habitante. En el 2012, 14.790,8 dólares por habitante. 2013, 15.008,8 dólares por habitante. 2014, 12.922,4 dólares por habitante. Y en el 2015, 12.000 dólares por habitante. Por un lado, el INDEC informó que el Producto Bruto Interno cayó en mayo un 0,2% respecto al mismo del año pasado y puso a la economía al borde de la recesión. El retroceso en mayo se suma al que se había producido en abril, de menos del 0,7%, con lo cual la tendencia marca que el segundo trimestre del año tendría un resultado negativo respecto al 2013. En este caso, silvanarían 2 trimestres consecutivos con bajas interanuales de la actividad y de esta forma la economía habría caído a un estado de recesión. Era una caída del PBI argentino del 0,3% para este año y una muy tímida recuperación de apenas el 0,1% para el 2016. Haciendo la comparación con Brasil, su PBI del 2014 fue de 11.612,5 dólares por habitante. El PBI se relaciona directamente con la canasta básica, que es un conjunto de productos de primera necesidad y servicios que necesita una familia promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo, ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud y transporte, entre otros. La Católica reportó que son 12 millones los argentinos que se encuentran debajo de la línea de la pobreza y hay 2 millones que están en situación de indigencia. Uno de los organismos más prestigiosos del país informó que el 28,7% de la población está en situación de pobreza
y el 1,3% por encima de la medición del año anterior. El estudio de la UCA determinó que una familia tipo necesita al menos tener ingresos por 5.717 mensuales para no ser pobre. De acuerdo con los cálculos del CBT propia, la cifra es más del doble de los 2.026 pesos que calcula el INDEC para el mismo ítem, consignó la agencia DIN. El porcentaje de 28,7% señalado por el observatorio difiere sustancialmente la última medición del INDEC, que ubicó la cantidad de pobres en apenas 4,7%, cifra que avaló la presidenta ante la FAO. Por ingresos aumentó en los últimos 4 años y está entre 20 y 29%. La encuesta de la deuda social argentina subrayó que las personas en situación de pobreza tuvieron un aumento constante desde 2011 hasta el 2014, en el que pasó de 24,7% a 28,7%, mientras que la indigencia también registró un incremento en los 2 últimos años, cuando pasó de 5,4% en 2013 a 6,4% en 2014. La realidad que se plantea es que en periodos de aumento frecuentemente de precios, los valores monetarios de las canastas que sirven de base para el cálculo suben rápidamente. Si los salarios no aumentan en proporción similar, crece notablemente la cantidad de personas consideradas en situación de pobreza. Este cuadro comparativo con los precios aproximados son para un hombre adulto entre 30 y 59 años con 2.700 calorías por día. Impactante el video, ¿no?, que acabamos de ver. Acá me hace acordar, yo el martes pasado estuve en la ciudad de Córdoba, estuvimos en el aeropuerto y rumbo al hotel tuvimos que pasar por unas zonas bastante marginales y me sorprendió de la manera paupérrima en que estas personas están viviendo, en las casas que están viviendo. Vos, Rocío, ¿qué me podrías decir sobre esta forma que viven las personas? Es así, Mirta, como usted dice, muchos argentinos no poseen vivienda propia, ni siquiera las posibilidades de adquirirla. La mayoría de los pobres viven en villas de emergencia, en conventillos, de préstamo o de forma ilegal. Los pocos que poseen vivienda viven de una forma muy precaria, con ranchos construidos con madera, con chapas, hasta algunas casas las ves con lonas o con bolsas, por así decirlo. Rara vez o casi nunca ves casas construidas con materiales. No tienen acceso al gas, al agua, cloacas o calles pavimentadas. Están ubicados en zonas que generalmente se inundan y que están lejos de la ciudad. Sí, la verdad que es muy triste la situación de estas personas. Bueno, también vi que había una persona en el camino que estaba recolectando la basura y estaba separando de qué comer, qué no. Esto, ¿cómo se basa en la alimentación con respecto a los pobres? Sí, la verdad es que al hablar de la alimentación y la pobreza encontramos una relación muy preocupante hoy en día, debido a que está íntimamente relacionado con los demás indicadores de las necesidades básicas de las personas. El alimento es uno de los derechos fundamentales de toda persona y una buena alimentación contribuirá a que cada persona continúe su vida de una manera sana y le permita realizar todas las tareas que tiene pendiente. Con una correcta nutrición, los niños pueden desarrollar todo su potencial y al llegar a adultos poder mantenerlo y acrecentarlo. Hoy en día, las personas pobres, por así decirlo, consumen muchos alimentos grasos y bajos en proteínas, como por ejemplo pan, carnes, entre otros nutrientes que en realidad no tienen nutrientes. Y discúlpame, Agustina, te quería decir, vos sabés que yo estaba consultando ahí las proporciones del INDEC que daba y hay una gran cantidad, o sea, unas gran porciones que no van con lo que realmente tiene que comer una persona. Ahí decía de que tiene que comer una persona durante un mes 1,5 kilos de carne. Eso es imposible por las calorías que tiene. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo, pero volviendo a lo que decía antes, las personas consumen esos alimentos bajos en grasas y
con mucha grasa, perdón, y con pocos nutrientes debido a que no tienen suficientes insumos para poder adquirir otros. Bien, ¿y esto no les hará mal con respecto a la salud, a que no puedan tener una alimentación sana? Leandro Esquivel, ¿me podrías contar sobre esto? Sí, Mirta, la verdad es que el gobierno debe incorporar un sistema de salud público más idóneo, más eficaz y más competente. Estuvimos analizando con unos colegas y no puede ser que en los hospitales haya problemas de infraestructuras y de falta de materiales de trabajo, también como falta de personal. Muchas personas tienen que hacer horas y horas de colas para poder ser atendidas por un médico del lugar. Para hacerla, un niño que no está bien alimentado tendrá problemas de salud a corto o largo plazo. Muchas gracias, Mirta. No, de nada. Bien, esto que decimos de que, la mala alimentación, el niño no se puede desarrollar muy bien. En el caso de la educación, ¿cómo el niño, sin nutrientes, sin calorías, cómo hace para educarse? Gonzalo, ¿me podrías explicar la relación entre la educación? ¿Cómo no, Mirta? Con mucho gusto. La educación tiene una gran importancia en una sociedad, porque las características de la población cambian según el tipo de educación. Entonces, hay que educar a las personas para poder reducir la pobreza para poder educar a las personas. No cabe duda que hay una estrecha relación entre la ignorancia y la pobreza. Por eso la educación debería ser el centro de preocupación del Estado y la sociedad, como una herramienta hábil de desarrollo para el país que queremos. La sociedad asumió que la educación le correspondía al Estado, pero se ha comprobado que el Estado no ha puesto lo necesario, no ha hecho las suficientes normas políticas para que la educación se lleve de la manera que corresponde. Y también es sabido que los jóvenes pobres reciben una educación de segunda, porque respecto a la educación pública. Y en muchas regiones del país, los jóvenes no van a la escuela, pero no le prestan atención, no cumple el rol que debería cumplir. Y entonces el niño y el joven son el punto de partida y llegada de todo aprendizaje. Y por eso debemos contar con todo lo importante que sea para ellos. Porque después de todo, los niños y los jóvenes son el futuro de nuestro país. Entonces por eso la educación es tan importante en la sociedad. Claro, y como vos también decías, hay niños que van a las escuelas que dicta el gobierno, pero hay otros, cantidad, que no van al colegio, sino que tienen que ir a trabajar, ¿no es así? Exactamente, porque sus padres, sobre que no tienen el capital, no tienen la moneda, no tienen el dinero suficiente para poder cumplir con sus... No tienen el dinero suficiente para poder cumplir con la necesidad de la educación, así que su hijo trabaje para poder ayudarlo. Bueno. Si me permitís, Mirta, quería nombrar una nota que salió el otro día en el diario Clarín, que habla que hay un 40% de niños pobres en la República Argentina, y es una cantidad muy alta para ir. Totalmente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. El tema de la pobreza abarca más que todo esto, porque es un tema a larga charla, así que bueno, espero que nos hayamos sentido cómodos en este tema. Así que muchas gracias a Agustina Mamondi, Leandro Esquivel, Gonzalo Frontera y Rocío de la Checa. Bueno, les quería decir que esto fue una mesaza. Y no se olviden que como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. No peleen, no discutan, que la vida es corta y merece ser vivida. Muchas gracias.